me agregaron algunas palabras y el Moodle se las puso mal. Entonces, si gustan revisar también ya su calificación, como quiera, les vuelvo a enviar ¿cómo se llama? La captura de pantalla de cómo van, ¿sí? Ya nada más faltaría su programa, que la fecha límite es mañana, ¿sale? Bueno, Omar, hola, a ti no te había saludado, los demás sí. ¿No era el viernes, maestra? Perdón, para el Ah, programa. ¿mande? ¿No era la fecha el viernes para el programa el 25 o mañana es 25? Mañana es el viernes es 25. Por eso, la fecha límite es el viernes. Ah, ok, por eso el Ajá, viernes. ajá, o sea, Estoy... faltaría, me refiero a la calificación, porque todavía ustedes lo suben el 25 a más tardar y yo los fines de semana tengo diplomado, entonces a veces no alcanzo a calificar todo, pero nada más para que sepan. Pero en la mayoría, en todos, mejor dicho, en los 4 subió su calificación, porque por decir en los diagramas me pusieron diagrama de y nada más yo le había puesto la palabra, por decir, de secuencia o de actividades, y entonces me pusieron todo y por eso se las calificó mal, pero ya revisé todos sus exámenes, ¿sí? Aparte de una que sí estaba equivocada, que me había comentado Omar, que sí la revisé y sí estaba equivocada, pero sí la atinaron a la respuesta. Bueno, si pusieron la correcta, yo se las corregí. Entonces, si gustan revisar, pues pueden hacerlo, ¿sale? Para que ya sepan que sí subió su calificación un poquito. Muy bien, vamos a empezar a ver lo que sería un tema que no nos va a dar mucho tiempo, pero que sí es importante, inclusive en la misma programación está que no nos lleve mucho tiempo, pero sí es importante verlo porque nos habla acerca de los sistemas que son un poquito llamados distribuidos. Cuando nosotros accedemos a una página web, ¿qué es lo que pasa? A ver, nada más déjenme confirmar si estoy grabando. Sí. Cuando nosotros accedemos a una página web, se están llevando a cabo muchos servicios. Y dependiendo de la página a la que ingresemos, normalmente pues hay comunicación, ¿sí? O sea, el aspecto de la red. De eso, pues, Rosario y Omar nos pueden hablar mucho más porque ellos son más expertos en telecomunicaciones. Entonces, hay protocolos que cumplir. Hay ahora sí que información, tanto que se envía como que regresa, ¿sí? Porque hay una comunicación entre nuestra computadora y el servidor. Claro, todo esto se realiza de manera transparente al usuario. ¿Por qué transparente? Porque inclusive cuando nosotros entramos a nuestro correo, solamente, bueno, en el caso del TEC, solamente entramos a lo mejor a la página y de ahí le damos correo. O ya tenemos guardada la dirección y le damos la dirección y ya nos manda automáticamente toda la página y ya le damos nuestro usuario y contraseña y ahí enviamos información y nos devuelve todos nuestros correos. Entonces, no necesitamos saber qué está pasando en el servidor, o sí, bueno, como ya como futuros profesionales igual y sí, pero normalmente el usuario no, cualquier persona, los niños, vamos a decirlo así, o las personas mayores, pues ellos lo que les interesa es revisar su correo. Solamente a ellos no les interesa cómo se está llevando a cabo toda esa transferencia. Por eso es transparente. Esa es una de las características de los sistemas distribuidos, ¿sí? Y entonces llegamos a este término de concurrencia. Ahora, no somos los únicos, yo, Areli, no soy la única que en ese momento está revisando mis correos, sino que hay miles de usuarios que están revisando el correo. Bueno, si ustedes me dicen, es que en el TEC somos 3,000, no, al final ya somos como 3,500 usuarios y la maestra exagera.
Pues sí, pero el servidor que nos está dando el servicio, valga la redundancia, que es el de Hotmail, el de Microsoft, ese servidor está también haciendo el servidor para otras personas, inclusive para el mismo Hotmail o para otros dominios que están teniendo o que tienen contratado como el TEC, ¿sí? Entonces, eso ya se vuelve un mundo, ¿sí? O sea, mucha gente, y a eso se conoce como concurrencia. Varios usuarios están queriendo tener acceso hacia un servidor, en este caso, en el caso del correo electrónico, pero en el caso de bases de datos puede ser hacia una base de datos. En caso de que estemos hablando de una red empresarial, puede ser hacia una impresora, una copiadora, un escáner, o a otros servicios como pueden ser de telecomunicaciones, ¿sí? O pueden ser otros servicios que se necesiten para esa empresa, como un SAP, por decir algo, ¿no? Entonces, a eso se le denomina concurrencia, ¿sí? A que todos quieran acceder hacia ese recurso. Inclusive nosotros mismos hacemos la concurrencia, ¿sí? O sea, en la vida real hay sucesos que son concurrentes. Vamos a suponer una casa, en nuestra casa, con nuestra familia. 4 personas y un baño. Perdón por el ejemplo, pero un sanitario. Y resulta que a 2 personas, pues les dieron ganas al mismo tiempo, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mismo servicio, que es en este caso el sanitario, lo quieren ocupar 2 personas. Entonces, pues normalmente, ¿qué pasa ahí? El primero que llega es el primero que entra, ¿sí? Entonces hay un algoritmo, ¿no? O el primero que empuja. Entonces, ahí ya podríamos encontrar un algoritmo, vamos a decirlo así, para poder utilizar ese recurso. En el desarrollo de software también se pueden representar estos casos concurrentes. Nuestro mismo sistema operativo tiene concurrencia. Ya con lo que hablamos hasta ahorita, ¿qué podrían querer los programas utilizar concurrentemente? ¿Cómo que se les ocurre? Bueno, la memoria RAM, ¿sí o no? Esa es la que podemos utilizar. ¿Sí está bien? ¿Sí? ¿Qué otra cosa? El disco duro, sí, exactamente, también, ¿no? A lo mejor se me ocurre en ese momento grabar mi archivo que estoy trabajando en Word y al mismo tiempo empiezo a abrir otro programa. Entonces, todo eso es precisamente concurrencia. La impresora también la maneja, ¿sí? Porque así sea nuestra impresora local, pero sobre todo cuando está en red, pues varias, en mi casa a lo mejor, queremos utilizar la misma impresora, ¿no? O la podemos utilizar y a veces al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, debe de haber siempre un algoritmo de discriminación para que yo pueda decir cómo voy a atender a esos procesos en diferentes etapas, ¿sí? O en diferente forma. Por decir, ahorita inclusive está siendo concurrente esta sesión porque la estoy grabando, estoy presentándoles a ustedes las notas, ¿sí? Y inclusive está aplicándose, bueno, ahorita la cámara no, pero el micrófono sí. Y aparte está habiendo comunicación, porque todo esto está siendo transmitido a través de internet, hay otro protocolo ahí, etcétera, ¿sí? Entonces, hay muchos procesos que están sucediendo en nuestro equipo de cómputo y que a veces nosotros no nos damos cuenta. Pero para ello tenemos que desarrollar programas con múltiples flujos de control, como viene en la última parte, ¿sí? En el último cuadrito. O sea, mis programas hasta ahorita a lo mejor han sido hago una cosa o hago una opción y luego otra y todo se va generando de manera secuencial. Pero la idea ahora es de que yo pueda hacer ese programa, lo pueda dividir en pequeñas partes y esas pequeñas partes se van a echar a andar. Y luego voy a recoger el resultado de esas pequeñas partes
y lo voy a conjuntar y se lo voy a mostrar al usuario. Cuando nosotros hacemos una transferencia bancaria, cuando usamos el Bancanet o Banca Móvil, el que ustedes quieran, también ocurre eso precisamente, la concurrencia, ¿sí? También ocurre que necesitamos utilizar la base de datos, porque ahí está guardada nuestra información, pero resulta que esa base de datos está distribuida. ¿Qué quiere decir? Que la base de datos se encuentra dividida en diferentes partes, porque el banco tiene que protegerse a sí mismo de que nadie más pueda hackear nuestras cuentas. Y aún así ya ven que hay robos, ¿no? Pero que sean los menos posibles, ¿sí? Y cada día hay precisamente eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que normalmente ahí ya entra otro aspecto de los sistemas distribuidos, que es la seguridad. Ellos tienen que cuidar mucho ese aspecto. Muy bien. Entonces, los procesos son con recursos propios y los hilos que normalmente maneja Java existen dentro de un proceso. Entonces, un proceso lo podemos dividir en diferentes hilos, ¿sí? Y así ya poder tener nosotros una distribución de las tareas, ¿no? Que vamos a realizar. Nosotros hasta ahorita hemos manejado en Java un solo thread, o sea, un solo hilo. Esto nos tiene que quedar muy claro. Cada programa de Java tiene al menos un hilo, que es el hilo principal. Thread, hilo, es lo mismo, ¿eh? El main, en el momento en el que damos el run, el ejecutar, en ese momento se genera un hilo indiferente al del sistema operativo. Ese hilo está ejecutándose y ese hilo puede mandar a llamar a otros threads. Si se muere, perdón por la palabra, pero si se muere o se termina, vamos a decirlo así, se termina el hilo del main, entonces todos los demás mueren, aunque estén activos, ¿sí? No importa, porque el principal siempre, siempre, siempre va a ser el del main. Entonces, en el momento en el que nos encontramos al main, ahí se está abriendo el hilo. En el momento en que se cierra la llave del main, ahí se cierra y se destruye el hilo, ¿sí? Entonces, eso siempre lo debemos de recordar, porque a veces nos emocionamos con otros hilos y resulta que nuestro hilo quedó, el main lo matamos, entonces nos mata a todos los demás, ¿sí? Muy bien, la programación concurrente, al igual que la programación que hemos visto hasta este momento, pues también tiene notaciones y técnicas para expresar la ejecución concurrente de procesos. No es algo que esté dado a la deriva, ni es algo que vamos a inventar. Ya están las técnicas, solamente las vamos a estudiar. Dentro de la programación concurrente entra mucho en juego el sistema operativo. Bueno, Juan José también llevó algo de computación. Juan José, ¿qué te acuerdas que es el sistema operativo? Pues así a grandes rasgos, pues son como por ejemplo, el Windows 10 y el Android, y eso, ¿ah? Pero funcionalmente, pues no me acuerdo muy bien ahorita. Ok. A ver, Omar, hoy vamos contra los niños. Ah, no, no es cierto. Omar, ¿recuerdas qué es un sistema operativo? Sí, bueno, se supone que es la parte que permite la interacción con el usuario y también además sirve como una comunicación entre el hardware y, y el usuario final, pero además brinda como herramientas para la administración interna de los dispositivos. Muy bien. Esa parte es muy importante, la administración interna. Por eso es muy diferente trabajar con un Windows, con un Mac o con un Linux, que son, digamos, los que ahorita dominan más el mercado. Inclusive es diferente manejar un iPhone que tiene el sistema operativo de Mac a manejar un Android, ¿sí?
Existía en el pasado el de Windows, pero ahorita, bueno, ya quedó un poquito atrás, el Windows Mobile, pero no sé si los nuevos que están promocionando que tengan los Xiaomi, que son los de Microsoft. Esos no lo sé. Lo que nos dijo Juan José eran ejemplos. Y lo que nos dijo Omar es la definición genérica de sistema operativo. Es el que va a servir de comunicación entre el hardware y en este caso las personas, el ser humano. Bueno, a lo mejor la mayoría no ha hecho un poco de soporte técnico, pero los que lo han hecho, ¿qué es lo primero que se debe de instalar cuando tenemos un equipo, pues ahora sí que nuevo, bueno, o recién formateado? Pues el sistema operativo, es lo primerito. Yo puedo tener muchos programas, por decir el Office, un Adobe, inclusive hasta mis exploradores, el que yo quiera y mande. Puedo tener un AutoCAD, por decir, una herramienta Case, que fueron las que vimos también. Puedo tener muchos software, pero si no tengo un sistema operativo, de nada me sirven, porque no los puedo instalar. Lo primero siempre va a ser el sistema operativo. Y bueno, aunque Windows ha mejorado mucho, todavía no maneja muy bien la concurrencia como me la maneja un Linux o un Mac, por decir. O sea, no explota al 100% todas las características del hardware. ¿Por qué? Bueno, porque Windows siempre ha sido así y esa como que es su filosofía. Y los que tienen más tiempo en la computación, pues recordarán todas las versiones de Windows que hemos pasado y a veces hasta desde la pantalla azul, que a veces aparecía, hasta el que se trabe mi equipo de cómputo. No sé, bueno, no estoy yo tan vieja, pero a mí me tocó ver un Windows 95 en el cual te quedabas, hasta te podías quedar sin memoria. ¿Por qué? Bueno, porque ocupaba todos los recursos y no guardaba para sí, que vino a mejorarse con Windows 98. Bueno, no hablemos de historias tristes ni trágicas, pero todo eso hace que también nuestra programación no sea solamente decir, voy a hacer como 3 hilos o 10 hilos y ya, y me vale el mundo y sus alrededores. No, el sistema operativo siempre tiene mucho que ver con que mis hilos sean los correctos o con que yo pueda llevar a cabo una programación concurrente. Y ya como segunda opción, o bueno, como segunda cosa que debo de tomar en cuenta son los lenguajes de programación. Ahorita pues estamos viendo Java, pero no quiere decir que los hilos sean únicos en Java y que no existan otros programas o lenguajes de programación en los cuales yo pueda tener hilos también. O sea, a lo mejor se llaman de manera diferente, pero la base teórica sigue siendo la misma, que es dividir mi proceso en diferentes partes para que se puedan llevar a cabo y no se estorben, se ayuden entre sí, porque no sé si les ha pasado que, bueno, sobre todo con las mamás, que ustedes se ponen a veces a barrer y su mamá les dice, ay, lo dejas peor que como estaba. Y entonces, y nos dice, si no ayudas, no estorbes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que también los hilos en un momento dado se pueden estorbar, ¿sí? Queremos hacer las cosas y no nos las permiten hacer, ¿no? Entonces es lo mismo también, ¿sí? Tenemos que ver una manera en la cual los hilos no se estorben y puedan trabajar de manera concurrente. Muy bien, tenemos por decir las máquinas con un núcleo de ejecución simple. Son un poquito de hardware solamente, en las cuales, bueno, actualmente no sé si han visto que ya tenemos los dual core, quad core, octa core, y no me acuerdo si todavía ya existirá el hexacore. No sé, no, alguien ha visto últimamente, tiene rato que no veo si ya sacaron, pero hasta el octa-core los tenemos. ¿Qué quiere decir este core o el dual core? Inclusive ya en los teléfonos ya hasta nos lo manejan como dual core también, sobre todo que son muy smart, muy rápidos, ¿no? Que cuestan como 20,000 pesos,
casi como una computadora o más. Bueno, quiere decir que nuestro núcleo, o sea, el procesador, está dividido. Entonces, entre más cores tengamos, pues es mejor, porque cada core puede manejarse de manera independiente y puede resolver alguna operación, ¿sí? Entonces, por eso, ahorita se ve mucho en los teléfonos que un dual core con ahorita ya tenemos de 2 o 4 gigas en RAM, ya hay mucha diferencia, ¿sí? En los equipos de cómputo, pues todavía hay más diferencia, pero en los teléfonos a veces, ay, mi teléfono ya está viejito y vemos uno nuevo y ay, dices, pues sí, es más rápido. Entre la memoria, que sería la memoria RAM, más el número de cores que tengamos, por eso es que es más rápido, porque puede hacer, distribuir su tiempo, en vez de hacer una sola operación, puede hacer varias operaciones a la vez, ¿sí? Entonces, obviamente hay máquinas con más de un núcleo o con varios procesadores. Aquí se menciona esto porque antiguamente existían esos equipos de cómputo, sobre todo los servidores. No sé si por ahí Omar o Rosario alcanzaron a ver eso en la historia, que antiguamente era una sola tarjeta madre y teníamos varios microprocesadores con una sola memoria. Entonces, los procesadores eran muy rápidos, hacían sus operaciones y donde había el cuello de botella era en la memoria. Bueno, siempre va a haber un cuello de botella, ¿eh? Eso sucede en comunicaciones, sucede en nuestro equipo de cómputo, en nuestros teléfonos, así que pues obviamente que siempre va a haber. Pero si ya tengo más de un procesador, por eso nos menciona aquí, hace más eficiente la ejecución concurrente de procesos, porque se pueden ejecutar al mismo tiempo. Muy bien. Bueno, obviamente que si no queremos compartir recursos, pues no hay problemas, ¿no? O sea, siempre que la concurrencia se va a dar porque queremos compartir los recursos. Inclusive, si ustedes, no sé, a lo mejor con el maestro Daniel, si han visto algo de la nube, la nube, bueno, no la nube del cielo, ¿no? Sino el aspecto técnico de la nube es precisamente eso, o sea, compartir los recursos que tenemos. Pero nuevamente, el que se encarga de eso son los servidores físicos. La nube es el espacio virtual y todos queremos ahí poner nuestra información, ¿no? Entonces, antiguamente teníamos una red empresarial y esa red había que darle mantenimiento, etcétera. Y ahorita todos están migrando a la nube. ¿Pero por qué? Porque yo ya no tengo que gastar tanto en recursos físicos. O sea, sí pago, porque la nube se paga, pero ya no me tengo que estar gastando en actualizaciones de equipo de cómputo, porque las actualizaciones las absorbe el que me está proveyendo el servicio de la nube. E inclusive si soy nuevo en la nube, puedo inclusive que ellos me administren, ¿sí? Que me administren todos mis recursos. Y yo nada más ser usuario. O ya cuando ya se es programador o cuando la empresa sí lo requiere, ellos administran sus recursos en la nube y también, o sea, aparte de pagar por el servicio de la nube, ellos se encargan de administrarse. O sea, hay diferentes planes. Inclusive, también los planes incluyen sí, cuánto va a ser de subida, cuánto de bajada, etcétera, ¿no? Entonces, bueno. Pero si comparto los recursos, debo tener una forma en que estos no caigan en inconsistencias y evitar el caso de que dos flujos quieran utilizar juntos el mismo recurso. Llegamos aquí a una parte muy importante, que es el famoso deadlock o abrazo mortal. Bueno, pues la mayoría a lo mejor ha manejado o ha visto, bueno, no sé, Juan José si ha venido, pero creo que en Colima también hay, tenemos los famosos cruceros de 1 y 1, ¿sí? O 1 por 1. Entonces, llegamos al cruce y ¿qué pasa? Los dos
o sea, el recurso, ¿cuál es? En este caso, el recurso es el cruce. Podemos hacer varias cosas. Una, ignorar el 1 por 1, que espero que ninguno de aquí lo haga, y es, o sea, acelerar y pasarme el 1 por 1 sin precaución. Sí lo puedo hacer. Y entonces ya le gané el recurso al otro carro que a lo mejor sí se detuvo. O que puede haber un choque, ¿sí o no? Y entonces, inclusive ese recurso, ¿qué pasa con ese recurso? Queda inhábil unos cuantos minutos para las otras personas que vienen detrás de mí. ¿Por qué? Porque ese recurso está ocupado y nadie lo puede usar, aunque haya sido un choque, nadie lo puede usar. Bueno, ese es el primer escenario. ¿Qué otra cosa puede suceder? Bueno, vamos a suponer que las dos personas sean como nosotros, que sean amables, ¿sí? Y caballerosos, ¿no? En este caso. Y que los dos se detengan. ¿Qué pasa con el recurso? Pues nadie lo usa, ¿no? Y luego están ahí los dos, pase usted, ¿no? Que extienden la mano, les prenden la luz, no, pues pase usted, y no, ahora sí que como el Chavo del 8, después de usted, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Nadie usa el recurso, y los dos choferes, o en este caso los dos carros que simulan mis procesos, están detenidos, sin poder avanzar, ¿sí? Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que uno pasa y el otro continúa su camino. Y la tercera manera, pues, que en la que podemos usar nuestro recurso es que uno sea caballeroso y el otro no, ¿sí? Ese es ya el último, en el cual, bueno, los dos llegan y solamente uno cede el paso. Ese cede el paso, pasa el carro y ya yo continúo mi camino, ¿sí? Ese recurso, hagan de cuenta ustedes que es como el microprocesador y los automóviles o los carros son los procesos que se acercan a ese recurso y lo quieren utilizar, ¿sí? Entonces, cuando ninguno de los dos está utilizando el recurso o cuando los dos quieren utilizarlo y chocan, ahí es cuando se da el abrazo mortal. ¿Por qué? Porque ni lo tomo ni lo dejo. Ahora sí que como dice el dicho, ni chiflo ni puedo comer pinole. Entonces, es lo mismo. Ahora, ¿a quién le voy a dar la preferencia? ¿Sí? ¿Quién va a tener la preferencia? Pues ya mucho va a depender del algoritmo que utilice el sistema operativo. O, en este caso, como aparece la concurrencia en Java, antes de la versión JDK 1.5 había monitores. Es decir, bueno, en base los monitores son como el 1 por 1. ¿Sí? Bueno, me espero, veo quién tiene a lo mejor mayor prioridad y a ese le asigno el recurso, o quien ya lleva mucho tiempo esperando, lo que se conoce como un hilo inanimado, y también le doy mejor ese recurso, ¿sí? Ya lleva mucho tiempo esperando, se lo doy, ¿sí? Inclusive en Linux, y no me dejarán mentir acá Omar y Rosario, existe un término que son los procesos, los zombies, que son muertos vivientes, pero así como tal, que esos procesos son que están vivos, o sea, están ocupando espacio en memoria, pero ya nadie los reclama, o sea, ningún recurso, ningún usuario y ningún proceso los reclama, pero ahí siguen activos, por eso son zombies, ¿sí? Entonces a esos hay que matarlos. Se oye ¿qué? ¿Cómo se llamaba la serie? Tipo Lost, creo. Pero así es, más o menos. Ya después, en la JDK 1.5 ya mejor hicieron los semáforos. ¿Qué hacen nuestras autoridades viales cuando un crucero es muy peligroso? Que ni siquiera se respeta el 1 y 1. ¿Sí? Pues ponen semáforos, ¿sí? Y es la misma idea. O sea, es la misma idea en Java. O sea, yo voy a poner un semáforo y ahí ya te voy a indicar si el recurso está libre con el verde o si está ocupado con el rojo. Y obviamente lo tenemos que respetar. ¿Qué pasa si no se respetan los semáforos? Pues hay accidentes, ¿verdad? Entonces lo mismo aquí nada más que aquí
Los hilos no pueden decidir por sí mismos, sino que ellos están programados para seguir. Está en rojo, no puedo ocupar el recurso, me sigo esperando, ¿no? Está en verde, no como a veces nosotros como ¿cómo se llama? Como choferes, bueno, ya choferes no, como automovilistas, que no respetamos y no viene nada y bueno, y aún así, fíjense, hay un monitor porque no nos pasamos el rojo, bueno, yo espero, sobre todo cuando llevamos prisa, así, de la nada, nada más decir, mira, me lo vuelo y ya no, sino que nos fijamos, ¿no? Si viene o no un auto de un lado o de otro, ¿no? Y aún así estamos haciendo un monitoreo. Muy bien, entonces, solamente para verlo visualmente, un programa es un hilo es un flujo de control secuencial en un programa. Cuando ya tenemos múltiples hilos, entonces ya hablamos de un programa, 2 hilos. ¿Tiene tu papá? ¿Sí? Un programa ya podemos dividir ese mismo programa en dos hilos y a cada hilo va a resolver algún problema en particular. Muy bien. Java soporta la ejecución paralela de varios hilos, múltiples hilos ejecutándose en una máquina, pueden compartir recursos, ya habíamos visto, por ejemplo, la memoria. Y múltiples hilos ejecutándose en varias máquinas, pues ahí que necesitamos que se puedan comunicar entre ellas, ¿sí? Entonces, pueden ser de 2 maneras, entonces, la ejecución paralela. En mi mismo equipo de cómputo o en varios equipos de cómputo, pero necesito una manera de poder comunicarlos, si no, ¿cómo van a saber lo que están haciendo cada uno de ellos en su diferente máquina? Muy bien, hay dos maneras de implementarlos. Por hoy nada más vamos a alcanzar a ver una porque tengo reunión de academia. Pero el viernes continuamos con esta clase. Que serían 2 formas de implementación. Ejecución de un hilo hasta que termine o se autobloquee, que son actividades de entrada y de salida. Recuerden que las operaciones de entrada y de salida, ¿cuáles son? Las de entrada es que están esperando algún dato externo, como entrada desde teclado, entrada desde un archivo, o algún registro de una base de datos, ¿sí? ¿Cuáles son las de salida? Las de salida, pues puede ser una impresora, puede ser el mismo monitor, porque ese es de salida, o sea, es de muestra, me está mostrando la información, ¿sí? Entonces, por eso es que se autobloquea. ¿Por qué? Porque vamos a suponer como el ejemplo de la publicación, el que están haciendo ahorita. El de la publicación, ¿qué hace? Pues si yo no se inicia el hilo en el mail, ¿sí? Y me muestra el menú. ¿Eso quién lo hace? Automáticamente lo está haciendo el programa, ¿sí o no? Y me está mostrando en pantalla, me está dando una salida. Pero ¿qué pasa cuando se despliega el menú y me dice, elige una opción? Y el usuario se tarda 1000 años, vamos a suponer, el usuario está ahí esperando. No le da nada. ¿Qué pasa? El programa se dice que está autobloqueado. ¿Por qué? Porque no puede seguir avanzando, ni puede terminar, ni puede seguir avanzando, porque yo no le he dado los datos correspondientes, que en este caso es haber elegido una opción del menú, ¿sí? Luego, la otra es la ejecución de un hilo hasta que el sistema operativo le saque el control y puede que antes de que le saque el control termine o se autobloquee, que normalmente es la cantidad de tiempo que se le asigna a ese hilo, ¿sí? O es desalojado. Eso depende mucho del algoritmo de planificación del sistema operativo, que esa es otra teoría, ¿cómo les puedo decir? Que a lo mejor no la vieron, a lo mejor sí. Bueno, Rosario y Omar yo creo que sí, porque ellos sí manejan más los sistemas operativos, pero que tiene toda una base algorítmica y una base matemática en la cual se le asigna un tiempo a cada uno de los procesos. No termina ese proceso su ejecución por X o Y razón.
Entonces ese tiempo se lo asigno a otro, ¿sí? Tu tiempo ya terminó, me vale si no terminaste, yo te paso al final de la cola de procesos, así se denomina normalmente, inclusive en Linux. Obviamente Linux tiene el mejor algoritmo de planificación que lo que tiene Windows, ¿sí? Y te paso al final. Ah, ok, pues ya ni modo. Me espero y entonces atiendo a otros procesos, ¿sí? Les doy su tiempo. Si en ese tiempo alcanzan a terminar, qué bueno, y si no, se tienen que esperar, digamos, a la segunda ronda o a la tercera, ¿sí? Es para que lo para que vean un algoritmo muy, muy sencillo, es el de la impresora. Si ustedes han manejado una impresora, ¿cómo se llama? Inclusive en red, sobre todo en red, ¿qué es lo que pasa con esa impresora? La impresora tiene el algoritmo más simple que pudiéramos encontrar. ¿Que cuál es? El primero que llega es el primero que atiende. ¿Sí? ¿Se han fijado, si han trabajado en una empresa o inclusive en la misma escuela o han ido a imprimir a algún lado y están imprimiendo todos al mismo tiempo? Siempre va a haber una diferencia de milisegundos. El primero que llega es el primero que sale. O ustedes han visto una impresora que saque unas hojas de un trabajo primero y luego de otro y luego de otro. No, termina un trabajo y va con el siguiente que llegó. Termina otro trabajo, va en el siguiente, ¿sí? Así como la fila o la cola de las tortillas, ¿vale? Y eso también un poco de estructura de datos, etcétera. Pero bueno, no vamos a entrar más en detalles con eso porque es porque no es de la materia. Muy bien, ay, se hizo muy grandote pero bueno, vamos nada más a ver esta forma, que es instanciando un objeto runable. Muy bien. Vamos, híjole, mejor se los enseño en el NetBeans, ¿les parece? Porque aquí quedó muy raro. Pero bueno, solamente que alguien me conteste cuando ponemos implements, ¿qué queremos decir? Mientras voy poniendo mi NetBeans. Herencia, ¿no? Que iba a heredar los métodos de... Herencia. Implements, a ver. No, no. Herencia, recuerden que es extends, ¿sí? Ah, ok, ok. Implements es cuando tenemos una interfaz, ¿sí? Acuérdense, eso sí lo vimos. Ok, entonces, cuando tengo una interfaz, voy a utilizar, ¿ya se ve el NetBeans? A ver, nada más confírmenme. Sí, ok. Recuerden que cuando tenemos un extends es cuando tenemos herencia e implements es cuando tenemos la interfaz. Déjenme hacerlo un poquito más largo. Este programa está muy sencillo, pero si ustedes lo quieren, pues acá es el de hilos. Nada más que yo lo hice porque dije en una hora a lo mejor no alcanzamos a hacer todo. Muy bien. Tenemos una clase que precisamente tiene el implements, que es la interfaz. Y esta interfaz me obliga, ¿se acuerdan de patrones de diseño? En patrones de diseño hay clases, o las clases padre, obligan a los hijos a implementar algún método, ¿sí? En este caso, cuando yo voy a aplicar esta interfaz que es runable, que es con R precisamente, que quiere, R mayúscula, perdón, quiere decir que tengo atributos y métodos. Tengo este método que se llama run, inclusive aquí me lo dice, ¿no? Acuérdense que el override es que lo tengo que sobreescribir, ¿sí? Y entonces lo que estoy haciendo aquí es nada más mandar un mensaje, ¿sí? Nada más es para crear un hilo, ¿sí? Pero siempre que yo utilice esta clase, que es la runable, siempre debe de haber un método run. ¿Qué nos decía la teoría? Aquí ya viene la práctica, pues. ¿Qué nos decía la teoría? Que nuestro método main va a crear un hilo, ¿sí? Aquí yo estoy creando un hilo. Desde aquí ya se creó un hilo. Y luego yo voy a crear otro hilo al darle en este caso con el punto start.
Como este hilo nada más me va a imprimir un letrero, pues ya, se termina. Pero vamos a agregarle uno aquí, para que vean que regresa aquí. Punto print ln. Fíjense, eso me faltó ahí. Regreso al main, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vez que yo hago esta sentencia, esta que está aquí, que es el nuevo hilo, una vez que yo la ejecuto, esta le pasa el control a run. Y de una vez que termine el run, ahora sí, regreso al main. Y como habíamos mencionado, como el main es el último en ejecutarse, en morir, entonces regresa el control a este. Y aquí ya empezamos a ver que se está dividiendo en dos, ¿sí? Vamos a ejecutarlo para ver que... Ay, no lo limpié. Permítanme, es que ya ven que mi NetBeans... Con los de multiagentes se pone rejego porque trabajo con ustedes. Y con ustedes se pone rejego porque trabajo con multiagentes. Inclusive aquí primero, como el main es el principal, fíjense, primero hizo el out. Si ustedes recuerdan en la programación secuencial, ¿cuándo debía de aparecer el regreso al main? Después desde el hilo, ¿sí o no? Porque me va a ejecutar este y luego este, pero no. Como aquí estamos ya trabajando con dos hilos, que es el del método principal y el del run, entonces ya me puede hacerlo así, de esta manera. Vamos a volverlo a compilar, a ver si nos lo da de manera diferente. ¿Tenemos una desventaja en Java? Sí, la mayor desventaja es que Java hace lo que quiere con los hilos. A veces nosotros esperamos que nos dé uno, o uno y uno, o uno, dos, 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 no sé, algún patrón, pero no. Cada vez que ejecutamos nuestro programa nos puede dar un patrón diferente, porque Java los maneja. Nosotros solamente los echamos a andar y Java lo maneja como él quiera, dependiendo obviamente también de la plataforma, dependiendo del sistema operativo que ustedes estén manejando. ¿Sí? Ya en otros ejercicios más adelante se van a dar cuenta que algunos, si tienen otro sistema operativo, sale primero un número, luego otro, en vez de hacerlo de manera secuencial. Pero esa es una desventaja pues que tenemos en Java. No nos deja manejarlo nosotros a nuestro antojo, sino que él los maneja como quiere, pero al final de cuentas sí nos da el resultado esperado, ¿sí? O sea, ese control no lo tenemos tan al 100% como a lo mejor quisiera. ¿Sale? Muy bien, entonces, bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Todo. A lo mejor, ¿no? A trabajar con ya ustedes pueden otras cosas que podemos hacer en hilos, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿no? Pero déjenme cerrar este. A ver. Y no sé si todos tengan la misma, bueno, porque nada más el que me ha preguntado es Omar. A ver, con ustedes era el ejemplo de publicación. Quería checar esto. De que por favor, aquí tenemos publicación, que es la clase abstracta. Sí, sí lo recuerdan. Entonces teníamos acá la revista y el libro. Perdón, Omar, te dije que con la clase Object, ¿verdad? Pero no, es con la clase Padre. Ahí está. Sería con la clase Padre. A ver, vamos a irnos acá.
Que recuerdan que ustedes iban a poner aquí su arreglo. Ay, se perdió. Ah, maestra, de hecho es lo que yo le quería preguntar. Bueno, creo que no sé si todos tengamos la misma duda Mi amor, sobre... Oigan, aprovechando el momento, ¿se van a registrar al curso que nos recomendó el doctor Daniel? Sí, yo de hecho ya me registré. ¿Sí me escuchan bien o es la maestra la que tiene el problema de la conexión? Sí, yo sí escucho bien. Sí, yo igual también escucho bien. Ah, entonces va a Sí, ser yo problema también. va a ser problema de la conexión de la maestra. Ok. Algo así. Yo ya me registré, no sé si todos ya se registraron. Bueno, a mí sí me También, interesa, pues. yo también ya me registré. Yo aún no me registro, pero si lo van a tomar, entonces sí, se ve interesante. Sí, igual pues también iba a preguntarles, pero sí, pues también me inscribo. Hay que hacer méritos. Sí, aparte dicen que no necesitas tener conocimientos, solo un poco de Python, pero pues igual. Un video tutorial y ya te la rifas. Y sí, Igual nos puede servir para alguno del tema que haya elegido para su tesis. Tal vez nos sirva en el futuro. ¿Ustedes ya eligieron su tema? yo ya. Yo también. Yo también. Híjole, yo todavía lo estoy pensando. No te apures. Todavía hay tiempo. Pues es que sí hay algunos como que, bueno, a mí eso fue un poco más sencillo porque hay algunos como que sí no me llaman mucho la atención, aunque pues todos, prácticamente todos tienen que ver con IA, ¿verdad? Entonces, pues también no es como, bueno, a mí no se me hizo muy... Nada más eso se desconecta. a ver, me está interrumpiendo esta cosa. Ya se volvió a conectar. Hola, maestro. Sí, Omar, una pregunta. ¿Le preguntaste a la maestra sobre el problema? Algo sí entendí. Es que apenas iba a explicar eso sobre la tarea cuando se tuvo problemas. Sí, a ver, creo que ya, ahora sí ya, ¿verdad? Sí, ¿ya me escuchan? sí. Es que Sí, al me parecer cambió sí. de red. Ahí va. Bueno, miren, o sea, no sé si sea la misma para que no haya problemas y no tengan menos puntos. La duda de Omar, bueno, yo le había dicho, ahí yo tuve un error, pero también se puede hacer que el arreglo se hiciera de tipo object. Lo mencioné en una clase, ¿sí? El tipo object es el papá de todos los pollitos. Inclusive aquí les puedo decir, miren, aquí en esta no hay un extends, pero Java automáticamente nos lo está dando. Pero no, Omar, ¿sabes de quién deben de ser? De publicación, ¿sí? Miren, fíjense lo que está pasando aquí. Yo ya lo puse y no me marqué error. Publicación
Mi objeto se llama publicaciones y yo le estoy diciendo que es igual a la revista, ¿sí? Y no me está marcando error. ¿Por qué? Porque publicaciones es el papá de revista, es el papá de libro, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer un arreglo de tipo publicación y en ese arreglo, como ya les dije, como es el papá, puedo meter una instancia revista, una instancia libro y una instancia, ¿cuál es el último que ustedes iban a agregar? Periódico. ¿Sí? No sé, Omar, si ya hiciste este tipo object, pero si no, pues cambia la publicación y va a funcionar. Yo no recordaba cuando contesté tu correo. ¿Sí? Entonces, no creen, no van a crear un arreglo por cada tipo de publicación. No. Es un arreglo para todos. Por eso, inclusive, ahí dice un arreglo de 20. Quiero que vean ¿qué será? Esa ventaja y esa característica de la programación orientada a objetos que nos da mucha ventaja junto con otro, a diferencia de otro tipo de programación. Sí, como quiera, es más, el viernes, si para el viernes a la hora de la clase todavía no les sale, porque no pueden hacer el match, entonces recorremos la entrega, o no sé si a alguien ya le haya salido, ¿sí? Pero si me hicieron 3 arreglos, no, tienen que modificar. Maestra, entonces es un arreglo para todas las publicaciones, para libros. Es un arreglo para las 3. Ok, ¿Sí? yo tuve una duda, bueno, es que como ya ve que yo no asistí ese día, en el documento que nos envió me revolvió mucho porque dice, o sea, en los varios incisos que hay, dice en la clase principal, o sea, ¿todos se refieren a la clase principal o hay diferentes clases principales? Es lo que me revolvió un poco. No, o sea, vamos a tener, O sea, es que dice que simplemente, digamos, se implemente el arreglo, por ejemplo, en la clase principal. sí, Pero, aquí. pero en los otros incisos también dice, habla sobre una clase principal. ¿Se refiere a la misma? Es la misma. Ah, ok. Tú nada más vas a agregar una clase más, que es la de periódico. Ajá. ¿Sí? Y va a heredar también de publicación. Sí. ¿Sí? Recuerden que la herencia es hacia abajo, no hacia arriba. O sea, va a tener publicación 3 hijos: libro, revista y periódico. ¿Sí? Ajá. Y publicación cliente, bueno, le pusimos así porque acuérdense que es el patrón del diseño, el Abstract Factory. Entonces, nuestro cliente, que es el método principal, ahí es donde vamos a poner el menú, vamos a poner el arreglo, ¿sí? Pero un arreglo de 20 que me va a aceptar revista, libro, periódico, revista, libro, periódico, ¿sí? Muy bien. Uh-huh. Sí, esa era mi duda, porque no sabía si la quería, por ejemplo, en otra clase. Bueno, pero puedes, entonces todo lo que vamos a lo puedes implementar. sacar si quieres, si no quieres que esté en la principal, se puede sacar. Ok, pero si queremos, entonces en la publicación que dice, que tiene usted aquí, que dice publicación cliente, ahí vamos a integrar el menú y el arreglo. Exactamente. Ok, perfecto. Ahí va el menú y el arreglo. Y el arreglo nada más es un arreglo para los 3 tipos de publicaciones. ¿Sí? El arreglo va a servir para pedir los valores, ¿no? Que se le van a agregar para libros, guardarlos, porque en para una guardar. en la que tienes mostrar, me vas a mostrar todo el arreglo, no importando si es revista o es libro, sino todo lo que contiene el arreglo, ahí lo vas a mostrar. Okay. Uh-huh. El arreglo, entonces, por ejemplo, el arreglo de 20 puede contener 3 libros, 2 revistas y así, y al momento Exactamente, al momento de mostrarlos, me va a mostrar los 2 libros y el contenido, que va a ser el nombre, el número de revista y todo eso. Uh-huh. Y posteriormente así con otro libro y luego con otra publicación. Ok. Sí.
pero en un solo arreglo. Por eso él me decía, entonces por eso les digo, si alguien más hizo tres arreglos, no, está equivocado, es un arreglo, porque inclusive en las instrucciones ahí dice un arreglo para las 3 publicaciones, ¿sí? Entonces, revísenlo. Si no lo alcanzaran a terminar para el viernes, a la hora de clase lo checamos, y si no, pues recorremos la entrega, por lo menos que tengan el fin de semana para seguir haciendo sus pruebas, ¿sí? Pero la idea es que ustedes, ahorita cuesta un poquito de trabajo, ¿sí? Porque es la primera vez para algunos, y entonces les cuesta un poquito de trabajo entender este concepto, pero una vez que lo apliquen, miren, ya lo van a querer usar siempre, o la mayor parte de las veces, porque nos ayuda demasiado, sobre todo ¿cómo se llama? Ocupar menos espacio en memoria. Muy bien. Ay, ya son la 1:02. Entonces, sí, ya quedó mejor entendido el programa para que Sí. lo revisemos el viernes. Mañana me pueden mandar correo, yo no voy a estar, pero trataré de checarlos por la tarde. Entonces, si todavía existiera alguna duda, lo podemos revisar mañana. Entonces, les puedo contestar el correo. ¿Sale? Y les voy a mandar, ya nada más le doy una última afinada a la presentación y también se las mando. Claro, eso ya es de la unidad 2, pero para que ya la tengan, ¿sí? Ok. Bueno, ok, si no hay Gracias. otro comentario, entonces nos vemos el viernes, hasta el viernes a las 12, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. De nada, Gracias. sí, de nada, practiquen su programa, ¿sale? Bye. Vale, bye.